amigos? Bienvenidos a otro capítulo de Líder de Hoy. Hoy tengo el gran privilegio de tener con nosotros a Carlos Erazo. Carlos, qué gusto conocerte. Cris, igual, el gusto es mío. Gracias por el espacio y por el tiempo, la invitación y la conversación. Pues Carlos, originario de El Salvador. El Salvador, así es. Ahora radicando en Dallas, Texas. Correcto. Trabajando en una iglesia, tanto el lado hispano como el lado americano o anglo. Sí. ¿Cómo es esa dinámica? Sí, mira, te contaba que, bueno, desde ya muchos años mi pasión realmente ha sido, habiendo nacido en El Salvador, mi pasión es obviamente el pueblo hispano, aquellos que hablan español. Ya tengo más de 12 años creando contenido en redes sociales. Una de mis cargas desde muy pequeño siempre fue ese desconecte entre la iglesia y aquellos que están fuera de la iglesia. Yo crecí con mis amigos que amo mucho hasta la fecha, pero que no conocen de Jesús. Y recuerdo que intentaba traer a mis amigos a la iglesia, pero como que no entendían el mensaje y eso como que me daba una carga. Entonces hasta la fecha me apasiona comunicar el evangelio, me encanta predicar, me encanta servir a la iglesia local y pues ayudar a otros básicamente a comprender quién es Jesús. Y eso es lo que hemos estado haciendo en redes junto con mi esposa también en los últimos años. Por muchos años hicimos eso con mi esposa y estábamos ocupados viajando y Dios nos permitió hacer muchas cosas, pero nos dimos cuenta que estábamos aislados, estábamos cansados y necesitábamos una iglesia en la cual echar raíces, una iglesia local. Y Dios nos permitió conocer a la iglesia en la que estamos hoy, que es Lake Point Church en el área de Dallas, Texas. Y mi intención realmente, la razón por la que me llamó la atención esa iglesia era porque era una iglesia en 2 idiomas. Okay. Entonces, que es un tanto raro, por lo menos en aquel tiempo y aún más. Hoy quizás está cambiando un poco. Pero entré ahí y pues mi intención era, mira, dime dónde yo puedo servir. Y con mi esposa aquí estamos para servirles. Y por un año yo fui pastor de jóvenes en esta iglesia en la parte de español. Y con el tiempo también conocí al pastor principal de esta iglesia en la parte de inglés. Y lo que te comentaba es que yo realmente nunca busqué también servir en inglés. No era algo que yo dije, a ver, ¿cómo hago para así meterme en este lugar? No. Por mi lado, yo soy feliz sirviendo a la gente en español, pero Dios me ha permitido hoy en día ser parte del equipo pastoral también de la parte de inglés y también ayudar con todos los proyectos que tienen que ver con iglesia en línea, redes sociales, creación de contenido, podcast y más. Y así que estamos sirviendo y pues la posición de mi esposa y mía es básicamente donde podamos ayudar, ahí estamos para servir. Ahora, a ver, Carlos, ayúdanos a todos aquí, porque llega pandemia. Sí. Y las iglesias, la verdad, estábamos casi en ceros en cuanto a redes sociales. Pandemia nos obligó a hacer 1001 cosas, ¿no? Pero tú ya tenías tiempo creando contenido, usando las redes para comunicar el mensaje, el evangelio. Háblanos de eso y háblanos qué podemos hacer como iglesia para mejorar en ese área. Sí, mira, desde muy pequeño siempre me gustó, yo soy un millennial relativamente joven, entonces pues es parte de mi generación, pero siempre me gustó y cuando estaba en la universidad tenía esa carga de usar las redes, el video, la comunicación, y cuando me vine de El Salvador aquí a Estados Unidos para la universidad, lo que yo quería hacer es hacer videos para mis amigos en El Salvador y por eso comencé a hacer videos en YouTube en aquel tiempo. Interesantemente, cuando yo llegué a conocer a mi pastor en inglés aquí, eso fue en el 2019, a finales del año, y él me dijo, hey, me encantaría hacer algo con iglesia en línea. Y Dios le dio la visión a mi pastor un poquito antes de la pandemia, que había que hacer algo. Y yo creo que la misericordia de Dios ahí me permitió conocerlo y platicamos. Y honestamente, al principio era como que no estoy seguro que yo quiera estar ahí en una iglesia todo el tiempo, pero sentimos de parte de Dios que en ese momento había que decir que sí. Él me hace la invitación y eso es muy interesante porque le digo que sí, acepto la posición a tiempo completo en la iglesia como pastor de iglesia en línea en aquel tiempo. Y una vez que digo que sí, 2 semanas después se cierra todo y esta iglesia muy grande, ahora todo lo que tenemos es iglesia en línea. Y entonces mi primer día y literal mi primer año y medio, 2 años, tenía a mis pastores y todo el equipo mirándome y me decían, Carlos,
¿qué hacemos? Y entonces, pues obviamente fue toda una aventura y hasta la fecha hemos aprendido mucho. Obviamente, creo que la pandemia ayudó mucho a incentivar a las iglesias y pastores a decir, mira, eso es más importante de lo que pensamos. Yo tengo la convicción de que el mundo y la tecnología de hoy, las redes sociales, la capacidad de hacer iglesia en línea y conectar con otros 24/7 es una de las herramientas más efectivas que la iglesia ha tenido en toda la historia. Si tú ves lo que dice Jesús en Mateo 28 cuando dijo, vayan a ser discípulos a todas las naciones. Si las redes sociales fueran países, Facebook y Instagram y YouTube serían los países con mayor población en el mundo por usuarios activos, obviamente. Sí. India y China serían como 3 y 4 en el ranking. Realmente se quedarían atrás. Pero eso es algo que para mí me ha impactado, que hoy en día podemos literalmente cumplir lo que Jesús dijo en Mateo 28, usando nuestros teléfonos, usando la tecnología, y el alcance que tú y yo podemos tener como iglesia realmente es ilimitado. Entonces, eso yo lo veo para nosotros como una responsabilidad como cristianos. Es Dios, ¿cómo podemos darle el mejor uso a esas herramientas para poder avanzar tu reino? Me parece que es 1 o 2 de Crónicas, habla sobre el ejército de David y menciona al grupo de Isaacar. Y el don que tenían los de Isaacar era que tenían la capacidad de observar el tiempo cultural en el que vivían, y dice la Biblia que porque ellos eran los que sabían leer el tiempo, Israel hacía y el ejército hacía lo que ellos decían. Entonces, mi oración y lo que yo le diría a aquellos que nos están escuchando es, mi oración es, Dios, danos ese espíritu de Isaacar, que podamos identificar cuáles son las estrategias correctas. Hoy en día con nuestra iglesia, pues obviamente queremos ser astutos, queremos ser sabios, queremos ser estratégicos, y gracias a Dios, como te comentaba, tenemos un equipo de liderazgo que está de acuerdo con esa visión. Ahora, mencionaste varias cosas que quiero profundizar. Sí, claro, claro. Uno, mencionaste, soy el pastor en línea. A ver, Sí, háblanos, sí. ¿qué es ser un...? Porque tristemente muchas veces tenemos la idea nomás del pastor que está físicamente en un lugar. Sí. ¿Qué es un pastor en línea? ¿Cómo funciona? Claro. Usualmente, cuando pensamos sobre las redes sociales o el internet, pues, o lo que es en línea, pensamos en algo que son números nada más, o que como yo no puedo ver a la persona, se nos olvida que hay personas detrás de esos números. Se nos olvida que esos comentarios tienen individuos reales que realmente existen, con necesidades reales, que están buscando respuestas, están buscando una iglesia, están buscando conectar. Y lo que nosotros vemos y tomamos en serio es que cuando tú ves la vida de Jesús, Jesús iba donde la gente estaba. Y lo que movía a Jesús a hacer su ministerio, dice la Biblia que Jesús sentía compasión, porque cuando veía a la gente, veía a las multitudes, eran como ovejas sin pastor. Cuando vemos las redes sociales, lo hemos visto usualmente como una herramienta para usarse, pero ya de por sí, en el tiempo en el que vivimos, las redes sociales no son tanto una actividad que uno hace, sino más las redes sociales es un espacio en el cual la gente está presente 24/7. Entonces, si eso es cierto, si yo agarro mi teléfono y subo algo en Instagram o cualquier red social, inmediatamente recibe atención. Eso es porque esos son los espacios nuevos donde la gente se congrega, donde la gente está compartiendo ideas. Entonces, cuando hablamos sobre un pastor en línea o sobre alguien que está pastoreando o queriendo discipular o queriendo influenciar en esos espacios, es básicamente alguien que está diciendo, mira, yo quiero ir a ese espacio y como misionero quiero contextualizar el mensaje del evangelio para poder comunicarles a esas personas aquí quién es Jesús, pastorear, conectar. Y claro, desde un punto de vista de la misión de la iglesia, con el tiempo, si es posible, quiero invitarlos a que tengamos esta conversación en persona. Entonces, un error que yo creo, Pastor Chris, en las iglesias es que cuando sucedió lo del COVID, había una dicotomía en que o es en persona o es en línea. Entonces muchos pensaron, bueno, algunos hacen discipulado en persona, otros hacen discipulado en línea. Y en COVID así tuvo que ser en algunos casos para los que tuvimos que cerrar. Sí.
Pero hoy en día ya no vivimos en ese mundo separado, Yeah. vivimos en un mundo donde esas dos cosas funcionan juntas. Okay. Entonces las mismas personas que asisten a tu iglesia en persona, todos ellos también están en línea, todos ellos están en Instagram. Entonces, si eso es cierto, como iglesia no podemos fingir que vamos a discipular a nuestra gente 1 hora por semana y después le decimos, hey, te vemos la siguiente semana. Yeah. Porque eso es otra cosa que también nos apasiona mucho y a mí me apasiona mucho, es que si cuando eso sucede y la iglesia solamente se dedica a discipular a la gente 1 hora por semana, después, lo que la iglesia hace es que después le está entregando su gente al mundo, a lo popular del mundo, y le dice, hey, tú discipula a mi gente el resto de la semana y yo me encargo nada más del domingo o del sábado. Y nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos discipular a la gente en todo momento, 24/7. Queremos hacer recursos, proveerle oportunidades a la gente de conectar durante la semana. Y la idea detrás de esto es que si la iglesia no discipula a nuestra gente, el mundo lo hará. Entonces, por eso vamos a aprovechar todas las redes sociales, iglesia en línea, on demand, todas las oportunidades que Dios nos permita tener para poder conectar con gente 24/7 en lo que podamos servirles a otros. Hablando de esa dicotomía, porque yo escuché pastores cuando termina la pandemia, ¿no? El encerramiento, y oí pastores decir, ya vamos a quitar la iglesia en línea porque la gente no está queriendo regresar. Sí. Digo, hay un valor, una importancia en el congregarse, Claro. pero también, como dices tú, hay un mundo acá afuera que tenemos que alcanzar. Sí, sí, sí. Ya fuera de pandemia, ¿qué consejo das a un pastor, un líder, de cómo vivir en esos dos espacios Claro. al mismo tiempo? Sí, y mira, yo quiero ser muy respetuoso. Si hay algún pastor local que tomó esa decisión, pues quiero respetar esa visión. Porque puede ser que tenga una muy buena razón para hacerlo. Generalmente hablando, lo que nosotros vimos es que cuando algunas iglesias hicieron eso en nuestra área, lo que sucedió es que las personas que tenían una razón por no poder asistir por X o Y razón, su iglesia local cerró la opción de tener en línea. Lo que sucedió es que esas personas pasaron a la siguiente iglesia que sí tenía iglesia en línea. Se migraron, exacto. Y con el tiempo, esas personas dijeron, ¿sabes qué? Estamos listos para regresar en persona. Y regresaron no a la iglesia original que tenían, sino a nuestra iglesia. Nosotros no buscamos eso y no estamos tratando de hacer nada de eso, pero en este caso eso es lo que vimos que sucedió. Para mí, si las personas que dicen, no, pero es que estamos permitiendo que la gente se quede cómoda en casa, mira, nosotros queremos discipular a la gente donde ellos están. Todos están en una trayectoria diferente y como pastor, mi responsabilidad o nuestra responsabilidad, no estoy seguro que es necesariamente agarrar a la gente hacia la fuerza y decirle, pues hoy vienes y aquí te quedas. Mi responsabilidad o nuestra responsabilidad como pastor, lo que yo quisiera hacer es sentarme de forma relacional. Si lo que yo quiero es que esta persona que está cerca eventualmente venga en persona, yo quiero pastorear a esa persona que eventualmente pueda acercarse. Ahora, hay casos donde hay gente que por quizás salud o por esta razón o no tienen una iglesia cerca, no pueden ser parte de una iglesia física. Pues para eso tenemos los recursos. Yo me salí de El Salvador, estuve fuera de mi país después de 15 años. Mis padres y mi familia estaban en El Salvador, yo estaba en otro país. La única oportunidad que yo tenía para conectar con ellos era a través del FaceTime, mi teléfono. En ningún momento dije, uy, esto es malo porque esto no me está permitiendo estar en persona con mi familia. No, para mí fue una herramienta que yo estoy usando para poder tener esa conexión. Y el día de mañana, si yo tengo la oportunidad de viajar y estar en persona, por supuesto que lo vamos a hacer. Pero en este caso, en este momento, gloria a Dios por este recurso y esta herramienta. Lo mismo dijera para aquellos pastores que están quizás luchando o líderes que están luchando con esta idea de no hay dicotomía necesariamente o generalmente hablando, sino que las dos funcionan juntas. Utiliza tus redes, utiliza la iglesia en línea para invitar a la gente en persona y que las dos formen una sinergia juntos. Ahora, ¿cómo o dónde puede hallar un pastor, estamos diciendo, ya como yo, que no soy millennial, ya del Antiguo Testamento, ¿cómo haya o dónde puede hallar ayuda
porque la verdad yo no soy muy habilidoso en redes sociales, etcétera. ¿Qué le sugieres? ¿Busca a jóvenes de la iglesia o qué haría? Sí. Sí, mira, yo creo que por un lado, creo que lo que dijiste es muy cierto. Hay una nueva generación que respira toda esta tecnología, que para ellos es normal. Hay gente que, si alguien nos está escuchando y dice, no, yo necesito ayuda. Hay gente en tu iglesia que ya está haciendo lo que tú quieres que hagan, ya lo está haciendo naturalmente para sus propias redes, para sus propias cuentas. Lo único que tienes que hacer es encontrar a esas personas e invitarlas y decir, hey, ¿me ayudarías a hacerlo para nuestra iglesia? Yeah. Eso es lo primero, eso es natural. Número dos, creo que también ahorita vivimos en un tiempo donde nosotros lo que siempre estamos queriendo hacer es encontrar otras iglesias que lo están haciendo bien y poner atención y ponerse la gorra de estudiante y decir, a ver, quiero conectar contigo y quiero observar. Parte de lo que yo hago también es mantener atención o ponerle atención a algunas iglesias que yo tengo en la mira, que sigo de lejitos, para poder observar, hey, ¿qué están haciendo? Que parece que está funcionando. Y, hey, eso no lo había visto nunca. Y esa estrategia está muy interesante. Y yo voy a aprender en cualquier lado. Yo vengo a aprender de toda la gente con la que yo comparto. Y cuando observo algo que puede ser útil en mi contexto, yo lo voy a aprovechar y lo voy a usar para también ayudar a mi iglesia local. Ok, qué bien. A ver, Carlos, acabas de escribir un libro. Sí. Háblanos de tu libro. Bueno, el libro se llama Sígueme, cómo seguir a Jesús hacia el libre a nuestra generación enredada en influencias ideológicas. Y el libro se llama Sígueme, ese fue el subtítulo. Por eso tú dices, qué largo es el nombre. Pero la idea detrás de la palabra Sígueme es que la invitación que Jesús nos hace es hacer sus discípulos. Él dijo, sígueme. Y vivimos en un tiempo donde todos somos seguidores y todos tenemos seguidores. Entonces la pregunta que el libro hace es básicamente cómo seguir a Jesús en este tiempo donde las redes sociales es parte de nuestra cultura, donde somos la generación más ansiosa de la historia, donde somos la generación más tecnológicamente conectada que nunca y a la misma vez también somos la generación más desconectada emocionalmente. Si le preguntas a una persona normal, especialmente mi generación para abajo, cuál es su sentimiento más fuerte, te dirá soledad, a pesar que pues estamos rodeados igual y conectados todo el tiempo. Aparte de eso, y lo que te decía antes, yo creo que tenemos una responsabilidad como iglesia de discipular a la gente durante la semana, porque si la iglesia no discipula a la gente, el entretenimiento lo hará, la música popular lo hará, el Netflix lo va a hacer, Spotify. Entonces, en el libro también tocamos unas de las influencias ideológicas fuertes de hoy en día que tienen que ver con la sexualidad, la salud mental, entre otras cosas. Así que en eso es lo que quiero hacer con el libro. Quiero explorar algunos de esos temas para ayudar a la persona hoy en día, especialmente aquel que dice, ¿cómo hago para seguir a Jesús? Yo me siento ansioso, estoy luchando con distracción, posiblemente alguna adicción, y no estoy seguro qué hacer. Y incluso algunas preguntas que hiciste sobre, pero está bien si solo me quedo en casa, aquí en mi teléfono, pero no voy a la iglesia. Exploramos todos esos temas bajo el lente de qué significa ser un discípulo verdadero de Jesús en este tiempo actual. Ahora, vivimos en un tiempo de muchas diferentes ideologías y están siendo bombardeados, ¿no? Como dices tú, si la iglesia no los discipula, el mundo lo va a hacer. Ideologías de género, ideologías de todo tipo, ¿no? De sociales, etcétera. Entonces, en tu libro, ¿cómo les ayudas a hallar una worldview, sí, una cosmovisión. Cosmovisión cristocéntrica? Sí, bueno, todo seguidor de Jesús, en el libro exploramos esta idea, pero todo seguidor de Jesús tiene que tomar la decisión. Por un lado está la palabra de Dios y por otro lado está lo popular del mundo. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Cuál de estas dos va a tener mayor influencia en tu vida? Si la palabra de Dios o lo popular del mundo tendrá mayor influencia en quién tú eres, cuál es tu identidad, cómo vives, qué es lo que haces, cómo trabajas, cómo llevas tu vida. Y lo que ha sucedido es que debido a que pasamos horas y horas y horas siendo influenciados por lo popular del mundo, y lastimosamente solamente quizás 1 hora, 2 horas por la iglesia, por la palabra de Dios, o quizás unos 15 minutos de mi tiempo libre,
lo que generalmente sucede es que este tendrá mayor influencia en mi vida y este termina, cuando lo popular del mundo tiene mayor influencia en tu vida, lo que termina sucediendo es que esto va a deformar quién tú eres. Y cuando la palabra de Dios tiene mayor influencia en tu vida, lo que eso termina sucediendo o haciendo es formándome a la imagen de Cristo. Entonces, tener esas dos cosas en cuenta es importante. Y cuando tú te enfrentas ante una ideología hoy en día, sexualidad, cualquier cosa que sea, identidad, lo que sea, cualquiera sea la tendencia del momento, sí, tú tienes que preguntarte si estás basándote en lo que dice la palabra de Dios o lo que dice lo popular del mundo. Y igual, cuando yo hablo de cualquiera de estos temas, yo siempre quiero preguntar, ¿qué me enseña Jesús al respecto? Y en el libro hablamos un poquito sobre eso. Obviamente los temas más complejos hoy en día son los que tienen que ver con lo que está de moda, con identidad de género, sexualidad y todo esto. Algo que ves en la vida de Jesús es que Jesús era lleno de gracia y de verdad. Sí. Entonces, a la hora de hablar de estos temas, es importante que tomemos en cuenta que necesitamos los dos. Exacto. Por un lado, necesitamos gracia, porque son temas importantes, son temas sensibles. Sí. Y creo que a veces como iglesia se nos olvida que necesitamos hablarlo con gracia. Pero que es una persona. Que es una persona, sí. Y que Jesús nos dice que mi responsabilidad es amar a otros. No dijo ama a los que están de acuerdo contigo, dijo ama a los que también, a tus enemigos, a los que no están de acuerdo contigo. Y en veces está luchando. Está en una lucha, claro, interna. Es una lucha. Entonces tengo que tener esa gracia. Sí, y Jesús respondió con compasión ante la gente con quien él compartió. Entonces, por un lado, es importante tomar en cuenta que a la hora de hablar de estos temas necesitas aferrarte a la gracia de Jesús, pero por otro lado, también no puedes olvidar la verdad de Jesús. Exacto. Y lo que sucede es que generalmente muchos como que van por uno o el otro. Sí. Algunos son, hay gente, y eso también tiene que ver con personalidades. Hay gente que le gusta la verdad tal y como es, y usted me predica, así quiero que me lo diga, y le guste quien le guste. Y a veces cuando se enfatiza mucho la verdad, pero se descuida la gracia, lo que sucede es que terminamos hiriendo a aquellos a quien Jesús ama. Pero cuando se enfatiza mucho la gracia y quizás se omite la verdad, terminamos robándole la oportunidad a las personas de experimentar la verdad que dice la Biblia, que los va a hacer libre y los va a ayudar. Entonces, eso es un reto para nuestra generación. Cuando nos enfrentamos ante una opinión o ideología o cosmovisión que contradice la palabra de Dios y que honestamente está dañando a nuestra generación, especialmente la nueva generación que viene, tenemos que pararnos con valentía y enfrentar eso con gracia, pero también con verdad. Sí. Oh, excelente, excelente. Entonces, este libro, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde lo encuentran? Ya está disponible en todos lados, obviamente Amazon, en todas las librerías, en toda Latinoamérica. Obviamente, creo que el proceso de llegar a toda Latinoamérica toma tiempo, pero ya debería de estar. Así que donde sea que nos estés escuchando, en cualquier parte del mundo, llámala a tu librería o puedes ir a Amazon y también puedes adquirirlo en persona. Y me parece que hay un sitio web, es librosdecarloserazo.com, ahí también puedes encontrar toda la información. Ahora, ¿dónde pueden encontrar a Carlos Erazo? ¿Dónde? Claro, ya borré todas mis redes sociales porque alguien me dijo que son malas, mentiras. Pueden encontrarme en todas las redes sociales, pues obviamente Instagram es quizás la que uso mucho, Carlos Erazo GTG es mi usuario, en YouTube, Facebook, ahí pon Carlos Erazo y me puedes encontrar. Ok. Sí. Pues gracias, Carlos. Aprovechen, búsquenlo, contáctenlo. Es una herramienta increíble para el cuerpo, para la iglesia. Carlos, muchas gracias. Pastor Chris, gracias a ti. Te contaba que tengo mucha admiración por ti, tu familia. Así que realmente aprecio mucho el espacio y pues en este caso que podemos compartir y conocerte un poquito más en persona. Así que gracias a ti. Gracias, Carlos. Amigos, gracias por acompañarnos de nuevo en otro capítulo del Líder de Hoy. Nos vemos la próxima semana.